Comenzamos a decir que en este curso, en estas enseñanzas, vamos a hacer una mirada sobre nuestra realidad de tipo apocalíptico, desde el Apocalipsis. Continuamos diciendo que sobre las realidades, todas las que vivimos, por ejemplo, la que nos está acosando en este momento de crisis de pandemia, sobre la pandemia, hay distintas miradas. Miradas de muy distintas, desde la salud, la medicina, la biología, que desde la economía, desde lo político, todo eso, hay distintas miradas. También hay una mirada desde la fe, dijimos. También hay una mirada desde la fe, que las Sagradas Escrituras como palabra de Dios nos van a ayudar a mirar la realidad que estamos viviendo y que es muy importante. Pero les dije que no solo hay una mirada desde la fe, sino que hay varias miradas desde la fe, miradas que son complementarias. Hay miradas que son complementarias. Y para que entendamos cómo es eso de que hay varias miradas desde la fe sobre la situación que estamos viviendo, entonces me fui a explicarles cómo está escrita la Sagrada Escritura, Dios a través de hombres, geógrafos, moviéndolos por el Espíritu Santo, y que los hombres son personajes de una época y región y que por lo tanto miran su cultura, su vida, sus expresiones en lenguaje, cultura y situaciones de la época. Y que por eso entonces el Concilio Vaticano II nos estaba diciendo que tenemos que tener en cuenta eso, la cultura, las realidades de la época, y que lo podemos expresar a través de géneros literarios. Les dije lo que es un género literario y casi que se lo aprenden. ¿Qué es un género literario? Son las distintas formas de comunicarse o expresarse utilizada por hombres de determinada época y región y puestas en relación con determinados contenidos. Pudiera detenerme mucho más en eso, pero con eso me van entendiendo. Hay unos géneros literarios actuales. Por ejemplo, esto que estoy utilizando es un género de expresión y de comunicación actual. Esto que ustedes están haciendo aquí a través del chat, saludando y poniendo aquí estoy aunque dormido y lejos en mi casa y en pijamao, entonces es un género de expresión, de comunicación, utilizado en este tiempo, en este lugar. Y ojo, hay una cosa que después lo vamos a ver. Formas o maneras de comunicarse utilizadas por hombres de determinada época y región, y son varias, y puestas en relación con determinado contenido. Uno de los ingredientes interesantes del género literario es que hay unos géneros literarios más propios para determinados contenidos que otros. Por ejemplo, para expresar cantidades se hicieron las matemáticas. ¿Qué tal para expresar, por ejemplo, la conducta jurídica, las normas de una sociedad? Se hicieron las leyes y el género literario y género de expresión que va conllevando lo jurídico. ¿Qué tal entonces uno declararse? Declarar su amor en términos jurídicos. ¿Qué tal? Te voy a embargar el corazón. Voy a colocar una hipoteca de primer grado. Muy bien. Entonces, fíjese, cuando usted pasa los canales de la televisión, está también ante géneros de expresión modernas. Unos son los noticieros, otros son los documentales, otras son las telenovelas, otras son los seriados, otras son las películas, otra es la entrevista. Y usted cuando está pasando sabe que, aun cuando no tiene una reflexión sistemática sobre estas maneras de comunicarse, sabe que no le puede creer lo mismo a una telenovela que a un noticiero, aun cuando depende el dueño del noticiero.
porque muchos de los noticieros son una verdadera y falsa telenovela. Pero eso nos lleva a otro problema. Entonces ya me entendieron que hay distintos géneros literarios, ¿cierto? ¿Qué son los géneros literarios? Formas o maneras de comunicarse utilizadas por hombres de determinada época y región, en unos tiempos uno y en otros tiempos un otro, y generalmente puestos en relación con determinados contenidos. Hay unas formas que expresan mejor determinado contenido, lo poético, lo lírico, el arte, va creando unas formas de expresión. Lo jurídico, lo normativo, va creando otra. Los saberes de ciencias exactas que llamamos van creando otras. ¿Ya? Cada área, cada mirada sobre la realidad va creando una forma de expresión. Ya que me entendieron eso, supongo que entendieron o no. Ah, bueno. Hablen ahora o callen para siempre. Qué bueno que tienen tapaboca. Entonces, ya que entendieron eso, el hecho de que algo sea, esto que les voy a decir es supremamente importante, oxigenen la neurona que todavía les queda. Ustedes en la casa, entonces, respiren profundo. Ustedes aquí, miren para un lado y respiren profundo. Porque ya que entendimos un poco lo de los géneros literarios, les cuento lo siguiente. El hecho de que algo se exprese en determinado género literario no garantiza que sea verdad o que sea mentira. La verdad, la veracidad, la verificabilidad de algo, entonces es independiente del género literario en el que se exprese. ¿Cómo así? Por ejemplo, el género literario histórico. Yo puedo expresar a través del género literario histórico mentiras, hacer una lectura amañada de la historia. Eso lo están utilizando hoy mucho las ideologías, no solo aquí en nuestro país, sino en todos los países y en muy distintos momentos de la historia. Por razón dicen que la historia lo escriben los vencedores. Y entonces, por ejemplo, en nuestro país y en muchas partes uno ve que comienzan a tejer una leyenda histórica, un metarrelato, un relato paralelo a la realidad, y a los que nos tocó vivir la situación dice, ¿y estos bobos dónde estaban? ¿Y estos de qué están hablando? Si yo fui el protagonista de eso. ¿Y qué es lo que están viniendo a decir? Entonces, puede ser el género literario histórico, puede ser el género literario noticias, noticiero, puede ser el género literario documental, puede ser el género literario poesía. Y yo a través de eso puedo estar expresando algo que coincida con la verdad, verificabilidad de los acontecimientos o que sea totalmente falso. Usted a través de una poesía la pueden engañar. Están cantando tal cosa, están cantando amores que no son verdad. A través de una canción la pueden engañar. ¿El problema es de la canción? No. El género de expresión es la canción. Lo que está transmitiendo puede ser verdadero o falso. El género de expresión son noticias. Las que están expresando las noticias pueden ser verdaderas o falsas. El género de expresión es histórico. El género de expresión son leyes. Pueden ser verdaderas o falsas. ¿Sí me hago entender? Una cosa es el género de expresión, el género literario, y otra la veracidad o no sobre ellas. Cuando usted le dice, es que tal pasaje de la Biblia es un género literario, pues claro. Y entonces a veces la gente dice, no, es que es un género literario, como queriéndole decir a uno de que es falso, de que es mentira. No, no. Por ejemplo, las parábolas. Las parábolas son un género literario. ¿Qué género literario? Parábolas.
Parábolas no pretenden ser historias, son parábolas. Parábolas. El buen samaritano, esa preciosura del buen samaritano. O el hijo pródigo. ¿Qué es el hijo pródigo o qué es el buen samaritano? Una parábola. No pretende ser historia. Entonces la veracidad del relato es en el contenido que me quiere enseñar, en lo que me quiere transmitir. Lo que Dios, volvemos sobre el texto, lo que Dios, en este caso a través de su Hijo Jesús, su palabra, ha movido por el Espíritu Santo, nos está transmitiendo a hombres de determinada época y región. Esa verdad que se nos transmite y nos queda, por ejemplo, en la parábola del Hijo Pródigo, esa es la veracidad de esa revelación. Los otros detalles, oíste, al fin, el Hijo Pródigo, ¿cuántos años tenía? ¿Quién fue el que se le gastó la plata? ¿Qué tan flaco vino? ¿Qué tan sucio de haber estado con los cerdos? ¿Qué tal cosa y tal otra? ¿En qué baño se bañó? Una cantidad de cosas que no pretenden ser narrativa histórica. Llegó en la mañana, llegó en la tarde, qué día, no, es otro cuento. Muy bien, vamos avanzando. Y todo esto lo estoy explicando porque si vamos a estudiar verdaderamente apocalíptica para entenderla, tenemos que entenderla en el contexto de lo que son las Sagradas Escrituras y lo que son los géneros de expresión en la apocalíptica. Y los géneros de expresión también en todos los distintos textos de la Sagrada Escritura. Porque ese es el primer error. Esto que les estoy explicando es a lo que lleva a los ingenuos a leer y a interpretar un lenguaje como el apocalíptico como si fuera un lenguaje histórico. Esto que es lo elemental, esto en la primera clase, esto que es lo elemental, es lo que lleva a los errores fundamentales de la interpretación de la apocalíptica, que sería lo mismo, que sería un error igual a interpretar un género literario tan hermoso y tan apreciado como el poético, apreciar lo poético como si fuera algo histórico concreto. Usted se acuerda del Cantar de los Cantares, que por algo se llama así, o sea, el más hermoso cantar. Eso es lo que significa el Cantar de los Cantares. Entonces el vallenato de los vallenatos, la canción de las canciones, la novela de las novelas, el canto de los cantos, el Cantar de los Cantares. ¿Se acuerda usted de partes como estas? Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los mozos. O como dicen, paloma son tus ojos, ¿ya? O como dice en otra parte, espera y verá, le canto, tus labios son una cinta de escarlata, tus dientes un rebaño de ovejas de esquileo, tu melena cual el rebaño de cabras que ondulan por el monte Galaad. Paloma son tus ojos, qué bella eres, hermosa mía. Tu cuello es la torre de David. Si usted ese poema lo interpreta como una narración histórica, está cometiendo el error fundamental. Resulta que cualquier cuento de qué bella eres, hermosa mía, amada mía, sino que qué esperpento es el que usted se llevó. Imagínese, tome literalmente esto: palomas sus ojos, tu melena cual rebaño de cabras, despeinada, jajajaja, que ondulan por el monte Galaad, tus dientes un rebaño de ovejas de esquileo, que salieron a bañarse, y todas tienen mellizas, tus labios una cinta de escarlata, tus mejillas como cortes de granada, tu cuello como torre de David. ¿Se dio cuenta que Esperpento está narrando? Simplemente está entendiendo mal. No saben qué lenguaje le están hablando. Ese es el problema fundamental
en la interpretación de la apocalíptica. Toda esa basura que uno encuentra en torno al Apocalipsis y a las malas interpretaciones tienen este error básico: interpretar como si fuera un género histórico. No es un género histórico, como los poemas no son un género histórico, ¿ya? Como los libros legales no pretenden tampoco ser un libro de historia, sino un libros legales. Miren, en el Nuevo Testamento hay también otra serie de géneros muy fáciles de ubicar. Y para poderlos entender, uno debe entender cuál es la característica de cada género de expresión. Están los 4 evangelios, están los Hechos de los Apóstoles, están las cartas paulinas y epístolas católicas, está también un Apocalipsis, el Apocalipsis que llamamos de Juan, y están otra serie de pasajes de tipo apocalíptico al interior, por ejemplo, de los evangelios: Marcos 13 del 1 al 31, Mateo 24 del 1 al 44, Lucas 21 del 5 al 36, y algunos pocos versículos en las cartas de Pablo, por ejemplo en Tesalonicenses, y también en la segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1 al 13. En el Nuevo Testamento también hay géneros literarios. Se entiende muy fácil. Es muy diferente una carta a una parábola. Es muy diferente una carta al Apocalipsis. Es muy diferente una carta de Pablo a los 4 evangelios. Son muy diferentes. Formas o maneras de comunicarse utilizadas por hombres de determinada época y región y puesta en relación con determinados contenidos. Cuando Pablo necesitaba comunicarse con la comunidad, sabía qué comunidad le estaba hablando, qué había pasado. Son escritos circunstanciales, escritos que nacen de una circunstancia concreta y que responden a unos intereses muy concretos. ¿Ya? Las cartas son muy distintas, entonces ya me entendieron. Hombre, para entender las Sagradas Escrituras es importante conocer la cultura, los géneros literarios y esas formas que utilizaban los escritores de la época. Eso nos permite tener diferentes maneras de expresar la verdad o la revelación. Diferentes maneras de expresarla. Sabiendo eso, mire, yo inclusive recalco ahí esto: puesto que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas. Eso es lo que está ocurriendo, que la verdad se propone y se expresa de maneras diversas en cada uno de esos textos. Se está hablando, por ejemplo, todo el Nuevo Testamento habla de Jesucristo en maneras distintas. De maneras distintas, uno en la forma de los evangelios, otro en la forma de las cartas, otro en la forma del Apocalipsis, y así en cada forma. Hasta ahí me siguen. Bueno, jovencitos, oíste, y el tiempo ya se nos fue. ¿Qué pasó? Bueno. Ahora les cuento unas cosas. Esta no es la primera vez que los creyentes y desde la teología tenemos que asumir una epidemia o una peste como esta. A algunos de ustedes le tocó la de 1918, ¿ya? Y otros los de la Edad Media, y otros se eché para atrás. O tampoco es la primera vez que nos toca enfrentar calamidades que a veces periódicamente azotan la humanidad y que nos interrogan sobre nuestra fe, sobre nuestro destino y sobre la acción de Dios en un mundo que no controlamos. Esta no es la primera vez que estamos ante unas crisis fuertes. Es interesante. Y por eso es importante que busquemos iluminar estas situaciones críticas que vivimos desde algunos modelos, desde las Sagradas Escrituras, que han ayudado y que siguen ayudando hoy a interpretar la realidad, a darle sentido, a asumirla y a transformarla. Por eso hay 4 modelos o claves de lectura desde la fe que yo les quiero enfatizar. Pueden haber más.
Estas me parecen fundamentales. A esta altura, entonces ya me entienden. Ya me entienden. Mire, cuando se esté durmiendo aquí, se va para el segundo piso, que allá hay más aire. En el segundo piso usted se puede quitar el tapaboca, que allá quedan la gente más cercana a 30 metros. O en el piso de allá, que quedan los más cercanos a 28 metros. Pero puede hacerse en una de esas partes donde se explaye tranquilamente, como lo sabía hacer la doctora. Entonces, les quedó claro que ante la realidad, en este caso la realidad que estamos viviendo, hay diferentes lecturas, no solo desde el mundo secular y los distintos saberes, sino que va a haber distintas lecturas desde la fe. Distintas lecturas desde la fe. Lecturas desde la fe que bien hechas son complementarias. Lecturas desde la fe que son complementarias, que se ayudan a que leamos la realidad. Y esto que estoy diciendo de lecturas de la realidad o modelos o claves de interpretación, de interpretar las realidades de la fe, es muy importante. Porque como le dije, no es simplemente que entonces me voy a poner unas gafas para ver la realidad con un determinado color o me pongo otras para verla de otro color o desde otra perspectiva, sino porque eso está determinando tu manera de vivir, tu manera de asumir la realidad y tus proyectos de transformar la realidad. A ver, la manera como vemos la realidad no es simplemente neutra, ni tampoco nos deja en una neutralidad sobre la vida. No, la manera como vemos la realidad nos compromete a una manera de vivir. Puede ser que usted no sea muy consciente de qué óptica, de qué manera tiene para leer lo que le está ocurriendo. Pero las consecuencias de lo que está viviendo y cómo está viviendo muestran, denotan, denuncian qué manera tiene usted de leer y de vivir. Por lo tanto, metanoia, transforme su manera de pensar para que pueda descubrir la manera de pensar que Dios tiene para usted, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Hay mucha gente que dice que es creyente y discípulos de Jesús y en este tiempo están aterrorizados. Aterrorizados. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de ese terror? ¿Qué manera de entender la vida? ¿Qué manera de entender la fe? ¿Qué manera de vivir? Hay otros que dicen ser creyentes y están metidos en toda esa telaraña de teorías de conspiración y de visiones falsamente apocalípticas, o sea, malinterpretando lo que es la apocalíptica. Y entonces eso determina su manera de actuar. Eso determina su manera de actuar. Nuestra manera de pensar, de leer, de interpretar la realidad lleva a una manera de actuar concreta. Nosotros, los discípulos de Jesús, somos los que nos acercamos a Él, que es la palabra, la revelación, la luz, el que camina siguiéndome no está perdido, para aprender con Él y de Él a leer, a interpretar la vida y a vivirla, a asumirla y a transformarla desde Él. ¿Sí me estoy haciendo entender? No es pues algo intelectual, no es una cosa teológica abstracta. No es lo que usted y yo vivimos. ¿Con qué mirada está mirando usted la vida? ¿Con qué criterios está asumiendo? Mejor dicho, ¿qué espíritu lo mueve? ¿Qué espíritu lo mueve? Porque detrás de esa manera como usted asume, y estamos en una situación importantísima, interesantísima, una situación de crisis mundial, de crisis histórica, de crisis como nunca nos había tocado. Porque es tan pandémica, pan todos, demos, abarca todos y en tantos aspectos. Es una crisis tal, es todo un festival de asombros,
Es todo un festival de sorpresas, es toda una cantidad de cosas que entonces movió el piso de la sociedad en general, de una sociedad que giraba supuestamente endiosada sobre sí mismo, pero también que de alguna manera está moviendo el piso de la manera como vivimos la fe, la forma como vivimos la fe. Entonces, por eso lo que estamos viendo es muy importante. Desde la palabra de Dios, acercándonos a Jesucristo, el Señor, ¿qué nos dice sobre esta realidad? ¿Qué miradas hay sobre esta realidad? Es sistematizado en cuatro claves de lecturas desde la fe que se aplican a la situación actual. Primero, una mirada de invitación a la conversión. Una mirada de invitación a la conversión. Segundo, la mirada de la encarnación o el acompañamiento a los sufrimientos y las esperanzas humanas, a lo que estamos viviendo. Tercero, la mirada pascual o de sacrificio que da la vida más allá de la muerte. Cuarto, una mirada apocalíptica, que es la más compleja, comúnmente utilizada en tiempos de fuertes crisis como esta, y a la que por eso precisamente vamos a dedicar este curso. Entonces, sobre las otras tres miradas, haré una cierta explicación como para que tengan el abanico completo de esas miradas que la fe, las Sagradas Escrituras, desde los distintos géneros de expresión y acercarse a la realidad, nos permiten. Y que ya les dije, son complementarias, que nos ayudan a leer la realidad. Pero la mayor parte del curso, prácticamente esta introducción y la otra nos llevaremos en esto, pero la mayor parte del curso entraremos es a la mirada desde el Apocalipsis, desde la apocalíptica. ¿Qué dice? ¿Cómo leerlo? ¿Cómo interpretar la realidad actual? ¿Comprendido? Cuatro miradas que ya me está preocupando el tiempo. Y como no quiero demorarme de más, entonces les queda esta visión hasta ahora. Y en la próxima enseñanza empezaremos cada una de estas lecturas, cada una de estas miradas, qué es lo que nos dicen a nuestra realidad, qué podemos aprender de ellas, cómo se complementan. Ustedes se van a ir descubriendo en cada una de esas miradas en momentos determinados de la vida y van a descubrir la riqueza de unas y de otras, y posteriormente, para que entremos en el curso a la mirada apocalíptica, que como saben es la más compleja y en la que más me quiero detener. ¿Listos? Con esta introducción los invito a que nos pongamos de pie y entremos en la presencia del Señor.